Epístola o carta de Judas Apóstol. Muy buen día. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Es una gran alegría poder saludarte en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Recibe un saludo sincero, cariñoso y afectuoso en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga muchísimo, que seas prosperado abundantemente en todas las cosas, y que recibas mucha edificación espiritual. Hoy vamos a sumergirnos en la carta de Judas, un libro fascinante en el Nuevo Testamento que nos ofrece valiosas lecciones para nuestra vida hoy en día. ¿Están listos? ¡Vamos allá! ¿Quién era Judas? ¿Quién era Judas? Judas, también conocido como Judas Tadeo, fue un hermano de Jacobo y de Jesús según la tradición. Aunque breve, su carta es poderosa y llena de enseñanzas clave para todos los cristianos. El apóstol Juan aclara en sus escritos en Juan 14, 22, Judas, no el Iscariote. Esta distinción es necesaria dado a que otro con nombre Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús. Judas es una palabra hebrea que significa, alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir, valiente para proclamar su fe. El apóstol Judas Tadeo, el hermano de Santiago, era hermano de Santiago el Menor. Se lo menciona así por la notoriedad de Santiago en la iglesia primitiva. Así registra la Escritura en Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? La epístola del apóstol Judas, una de las epístolas canónicas, que tiene mucha similitud común con la segunda epístola de San Pedro. Exhorta a los creyentes cristianos a luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Judas advierte que algunos en el secreto de su corazón son hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Señor Dios en ocasión de riñas y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Es una severa amonestación contra los falsos maestros y una invitación a conservar la pureza de la fe. Termina su carta con esta bella oración: sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecados y sin mancha en el alma y con gran alegría. El propósito de la carta de Judas. El propósito de la carta de Judas. Judas escribió para exhortar a los cristianos a defender la fe contra falsos maestros y enseñanzas corruptas que estaban infiltrándose en la iglesia primitiva. La epístola de Judas fue concebida para alertar a la comunidad de fieles creyentes sobre falsos maestros que, encubiertamente, se introducían a sembrar disensiones, divisiones y falsas doctrinas. Temas principales de la carta. Temas principales de la carta. En su carta, Judas advierte sobre la importancia de la santidad y el rechazo del pecado. También destaca la necesidad de mantenerse firmes en la fe y resistir las tentaciones del mundo. La carta de Judas enfatiza el señorío de Cristo, versículos 4, 9, 14 a 15, 25. Judas enfatiza que la libertad cristiana no es un portillo para hacer todo lo que uno desea. Los cristianos deben edificarse en las enseñanzas fundamentales de la fe y la oración. Debemos permanecer fieles a Dios y ser misericordiosos unos con otros. El tema de su carta es preciso y sencillo, pues en sus 25 versículos busca animar a los hermanos de la Iglesia de Dios a permanecer fieles a la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1, 3. ¿Cómo aplicar la carta de Judas para hoy? ¿Cómo aplicar la carta de Judas para hoy? Aunque fue escrita hace muchos siglos, la carta de Judas sigue siendo relevante hoy. Nos recuerda la importancia de la verdad, la integridad y la vigilancia espiritual en nuestro caminar diario. Judas habla muy claro de todo lo que está mal y de todo lo que debemos hacer al respecto. Deja muy claro que debemos pararnos firmes por defender la verdad de Dios y contender por la fe en el Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en este breve recorrido por la carta de Judas. Epístola o carta de Judas Apóstol. Capítulo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud,
me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios que sólo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo sufriendo el juicio del fuego eterno. De la misma manera también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos, y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como os decían, que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones, sensuales, no teniendo el Espíritu. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y recibid a los unos en piedad, discerniendo, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. A aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros delante de su gloria irreprensibles, con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Epístola o carta de Judas apóstol. Hoy vamos a sumergirnos en la carta de Judas, un libro fascinante en el Nuevo Testamento que nos ofrece valiosas lecciones para nuestra vida hoy en día. ¿Quién era Judas? ¿Quién era Judas? Judas, también conocido como Judas Tadeo, fue un hermano de Jacobo y de Jesús según la tradición. Aunque breve, su carta es poderosa y llena de enseñanzas clave para todos los cristianos. El apóstol Juan aclara en sus escritos en Juan 14, 22, Judas, no el Iscariote. Esta distinción es necesaria dado a que otro con nombre Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús. Judas es una palabra hebrea que significa, alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir,
valiente para proclamar su fe. El apóstol Judas Tadeo, el hermano de Santiago, era hermano de Santiago el Menor. Se lo menciona así por la notoriedad de Santiago en la iglesia primitiva. Así registra la Escritura en Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? La epístola del apóstol Judas, una de las epístolas canónicas, que tiene mucha similitud común con la segunda epístola de San Pedro. Exhorta a los creyentes cristianos a luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Judas advierte que algunos en el secreto de su corazón son hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Señor Dios en ocasión de riñas y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Es una severa amonestación contra los falsos maestros y una invitación a conservar la pureza de la fe. Termina su carta con esta bella oración: sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecados y sin mancha en el alma y con gran alegría. El propósito de la carta de Judas. El propósito de la carta de Judas. Judas escribió para exhortar a los cristianos a defender la fe contra falsos maestros y enseñanzas corruptas que estaban infiltrándose en la iglesia primitiva. La epístola de Judas fue concebida para alertar a la comunidad de fieles creyentes sobre falsos maestros que, encubiertamente, se introducían a sembrar disensiones, divisiones y falsas doctrinas. Temas principales de la carta. Temas principales de la carta. En su carta, Judas advierte sobre la importancia de la santidad y el rechazo del pecado. También destaca la necesidad de mantenerse firmes en la fe y resistir las tentaciones del mundo. La carta de Judas enfatiza el señorío de Cristo, versículos 4, 9, 14 a 15, 25. Judas enfatiza que la libertad cristiana no es un portillo para hacer todo lo que uno desea. Los cristianos deben edificarse en las enseñanzas fundamentales de la fe y la oración. Debemos permanecer fieles a Dios y ser misericordiosos unos con otros. El tema de su carta es preciso y sencillo, pues en sus 25 versículos busca animar a los hermanos de la Iglesia de Dios a permanecer fieles a la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1, 3. ¿Cómo aplicar la carta de Judas para hoy? ¿Cómo aplicar la carta de Judas para hoy? Aunque fue escrita hace muchos siglos, la carta de Judas sigue siendo relevante hoy. Nos recuerda la importancia de la verdad, la integridad y la vigilancia espiritual en nuestro caminar diario. Judas habla muy claro de todo lo que está mal y de todo lo que debemos hacer al respecto. Deja muy claro que debemos pararnos firmes por defender la verdad de Dios y contender por la fe en el Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en este breve recorrido por la carta de Judas. Epístola o carta de Judas apóstol. Capítulo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios,
contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Ay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar, que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles, para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Aunque fue escrita hace muchos siglos, la carta de Judas sigue siendo relevante hoy. Nos recuerda la importancia de la verdad, la integridad y la vigilancia espiritual en nuestro caminar diario. Judas habla muy claro de todo lo que está mal y de todo lo que debemos hacer al respecto. Deja muy claro que debemos pararnos firmes por defender la verdad de Dios y contender por la fe en el Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en este breve recorrido por la carta de Judas. Esperamos que te haya inspirado y fortalecido en tu fe. ¿Qué lecciones has aprendido de la carta de Judas? Comparte tus pensamientos y puntos de vista importantes en los comentarios y juntos profundicemos en esta sabiduría inspirada. Hasta la próxima. Repasemos para mayor edificación y bendición. Epístola o carta de Judas apóstol. Muy buen día. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Es una gran alegría poder saludarte en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Recibe un saludo sincero, cariñoso y afectuoso en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga muchísimo, que seas prosperado abundantemente en todas las cosas, y que recibas mucha edificación espiritual. Hoy vamos a sumergirnos en la carta de Judas, un libro fascinante en el Nuevo Testamento que nos ofrece valiosas lecciones para nuestra vida hoy en día. ¿Están listos? ¡Vamos allá! ¿Quién era Judas?
¿Quién era Judas? Judas, también conocido como Judas Tadeo, fue un hermano de Jacobo y de Jesús según la tradición. Aunque breve, su carta es poderosa y llena de enseñanzas clave para todos los cristianos. El apóstol Juan aclara en sus escritos en Juan 14, 22, Judas, no el Iscariote. Esta distinción es necesaria dado a que otro con nombre Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús. Judas es una palabra hebrea que significa, alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir, valiente para proclamar su fe. El apóstol Judas Tadeo, el hermano de Santiago, era hermano de Santiago el Menor. Se lo menciona así por la notoriedad de Santiago en la iglesia primitiva. Así registra la Escritura en Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? La epístola del apóstol Judas, una de las epístolas canónicas, que tiene mucha similitud común con la segunda epístola de San Pedro. Exhorta a los creyentes cristianos a luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Judas advierte que algunos en el secreto de su corazón son hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Señor Dios en ocasión de riñas y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Es una severa amonestación contra los falsos maestros y una invitación a conservar la pureza de la fe. Termina su carta con esta bella oración: sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecados y sin mancha en el alma y con gran alegría. El propósito de la carta de Judas. El propósito de la carta de Judas. Judas escribió para exhortar a los cristianos a defender la fe contra falsos maestros y enseñanzas corruptas que estaban infiltrándose en la iglesia primitiva. La epístola de Judas fue concebida para alertar a la comunidad de fieles creyentes sobre falsos maestros que, encubiertamente, se introducían a sembrar disensiones, divisiones y falsas doctrinas. Temas principales de la carta. Temas principales de la carta. En su carta, Judas advierte sobre la importancia de la santidad y el rechazo del pecado. También destaca la necesidad de mantenerse firmes en la fe y resistir las tentaciones del mundo. La carta de Judas enfatiza el señorío de Cristo, versículos 4, 9, 14 a 15, 25. Judas enfatiza que la libertad cristiana no es un portillo para hacer todo lo que uno desea. Los cristianos deben edificarse en las enseñanzas fundamentales de la fe y la oración. Debemos permanecer fieles a Dios y ser misericordiosos unos con otros. El tema de su carta es preciso y sencillo, pues en sus 25 versículos busca animar a los hermanos de la Iglesia de Dios a permanecer fieles a la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1, 3. ¿Cómo aplicar la carta de Judas para hoy? ¿Cómo aplicar la carta de Judas para hoy? Aunque fue escrita hace muchos siglos, la carta de Judas sigue siendo relevante hoy. Nos recuerda la importancia de la verdad, la integridad y la vigilancia espiritual en nuestro caminar diario. Judas habla muy claro de todo lo que está mal y de todo lo que debemos hacer al respecto. Deja muy claro que debemos pararnos firmes por defender la verdad de Dios y contender por la fe en el Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en este breve recorrido por la carta de Judas. Epístola o carta de Judas apóstol. Capítulo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo sufriendo el juicio del fuego eterno. De la misma manera también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas, de los cuales también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo, «He aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como os decían, que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones, sensuales, no teniendo el Espíritu. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y recibid a los unos en piedad, discerniendo, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. A aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros delante de su gloria irreprensibles, con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Epístola o carta de Judas apóstol. Hoy vamos a sumergirnos en la carta de Judas, un libro fascinante en el Nuevo Testamento que nos ofrece valiosas lecciones para nuestra vida hoy en día. ¿Quién era Judas? ¿Quién era Judas? Judas, también conocido como Judas Tadeo, fue un hermano de Jacobo y de Jesús según la tradición. Aunque breve, su carta es poderosa y llena de enseñanzas clave para todos los cristianos. El apóstol Juan aclara en sus escritos en Juan 14, 22, Judas, no el Iscariote. Esta distinción es necesaria dado a que otro con nombre Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús. Judas es una palabra hebrea que significa, alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir, valiente para proclamar su fe. El apóstol Judas Tadeo, el hermano de Santiago, era hermano de Santiago el Menor. Se lo menciona así por la notoriedad de Santiago en la iglesia primitiva. Así registra la Escritura en Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? La epístola del apóstol Judas, una de las epístolas canónicas, que tiene mucha similitud común con la segunda epístola de San Pedro. Exhorta a los creyentes cristianos a luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos.
Judas advierte que algunos en el secreto de su corazón son hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Señor Dios en ocasión de riñas y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Es una severa amonestación contra los falsos maestros y una invitación a conservar la pureza de la fe. Termina su carta con esta bella oración: sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecados y sin mancha en el alma y con gran alegría. El propósito de la carta de Judas. El propósito de la carta de Judas. Judas escribió para exhortar a los cristianos a defender la fe contra falsos maestros y enseñanzas corruptas que estaban infiltrándose en la iglesia primitiva. La epístola de Judas fue concebida para alertar a la comunidad de fieles creyentes sobre falsos maestros que, encubiertamente, se introducían a sembrar disensiones, divisiones y falsas doctrinas. Temas principales de la carta. Temas principales de la carta. En su carta, Judas advierte sobre la importancia de la santidad y el rechazo del pecado. También destaca la necesidad de mantenerse firmes en la fe y resistir las tentaciones del mundo. La carta de Judas enfatiza el señorío de Cristo, versículos 4, 9, 14 a 15, 25. Judas enfatiza que la libertad cristiana no es un portillo para hacer todo lo que uno desea. Los cristianos deben edificarse en las enseñanzas fundamentales de la fe y la oración. Debemos permanecer fieles a Dios y ser misericordiosos unos con otros. El tema de su carta es preciso y sencillo, pues en sus 25 versículos busca animar a los hermanos de la Iglesia de Dios a permanecer fieles a la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1, 3. ¿Cómo aplicar la carta de Judas para hoy? ¿Cómo aplicar la carta de Judas para hoy? Aunque fue escrita hace muchos siglos, la carta de Judas sigue siendo relevante hoy. Nos recuerda la importancia de la verdad, la integridad y la vigilancia espiritual en nuestro caminar diario. Judas habla muy claro de todo lo que está mal y de todo lo que debemos hacer al respecto. Deja muy claro que debemos pararnos firmes por defender la verdad de Dios y contender por la fe en el Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en este breve recorrido por la carta de Judas. Epístola o carta de Judas apóstol. Capítulo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Ay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam
y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar, que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles, para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Aunque fue escrita hace muchos siglos, la carta de Judas sigue siendo relevante hoy. Nos recuerda la importancia de la verdad, la integridad y la vigilancia espiritual en nuestro caminar diario. Judas habla muy claro de todo lo que está mal y de todo lo que debemos hacer al respecto. Deja muy claro que debemos pararnos firmes por defender la verdad de Dios y contender por la fe en el Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en este breve recorrido por la carta de Judas. Esperamos que te haya inspirado y fortalecido en tu fe. ¿Qué lecciones has aprendido de la carta de Judas? Comparte tus pensamientos y puntos de vista importantes en los comentarios y juntos profundicemos en esta sabiduría inspirada. ¡Hasta la próxima!